Hola, buen día, ¿cómo están a todos y todas? Perdón la demora, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos acá. Bueno, habíamos puesto esta tutoría como especial hoy viernes. Bueno, primero porque el domingo es la entrega de los trabajos del trabajo práctico número 3 y vienen como surgiendo muchas dudas, incertidumbres en relación a eso. Eh, ah, Ahí está mi compañera Victoria, perdón. Pensaba que ya estaba. Bueno, todos escuchan bien, ¿verdad? Les decía que habíamos puesto esta tutoría como especial porque el domingo vence el plazo del trabajo práctico número 3 y bueno, y habían surgido muchas dudas en estos días, en estas dos últimas tutorías, y queríamos como gestionar y responder a esas dudas. No nos ha llegado nada porque también habíamos quedado en que nos vayan mandando cosas como para poder trabajar ahora, así que lo que vamos a hacer es lo mismo trabajar acá con ustedes. No sé si es que nos han llegado como algunas consultas por los mensajes virtuales en relación a las temáticas. No hay problema, por ejemplo, que quieran cambiar de temáticas. Y también nos han llegado algunas consultas en relación a cómo poner, qué nombre tiene que tener el título. Y bueno, en relación a eso, digamos, el tema o el título que le pongan sería como flexible, porque en realidad no estamos como pidiendo estructuras de título o de cómo ponerlo al título o al tema, ¿sí? Así que en ese sentido ustedes siéntanse cómodos y cómodas de poner cualquier nombre o cualquier título en relación a lo que van a hacer, obviamente. Después, a medida que vayan pasando las clases, podemos ir trabajando algunos tips sobre cómo se ponen los títulos a los trabajos, qué es lo que tiene que tener un título, por ejemplo. Pero por ahora, en realidad, nos conformamos con que cumplan con las consignas del trabajo práctico número 3, ¿sí? Y que obviamente se sientan cómodos y cómodas en el tema que hayan elegido. Bueno, no sé si alguien quiere arrancar, alguien tiene alguna duda específica. Lo ideal sería que ya trabajemos con cosas que ustedes ya vienen trabajando, cosa de que no sigamos como en el aire. Así que bueno, los invito a participar. Mónica levantó la mano. Hola, profe, buen día. Yo le había dejado un mensaje en cuanto referido al título. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, perdón, no se activaba el micrófono, se escucha bien. Bien. Y lo que la temática que yo quiero trabajar es lo que es femicidio y transfemicidio. Eh, Más que nada con el tema de desaparición de personas y el acceso a la justicia de las víctimas antes del femicidio y bueno, la acción legal después de que ya ocurrió, digamos, el hecho. El título que yo había pensado era el delito de femicidio y transfemicidio, acceso a la justicia de la víctima y acción legal luego del hecho. ¿Está bien? ¿Muy largo? ¿O cómo podría ser? Sí, ahí se escuchó cortado, pero lo que pregunta Mónica es si estaba bien este título. Me lo dejó así en el mensaje y por eso yo hacía esta aclaración de que está bien el título que quieran poner, siempre y cuando sea representativo de lo que van a decir. Eh, el único tips que le podemos ir tirando ahora es que no sea muy largo ni tan corto, y que de alguna forma refleje lo que ustedes quieren hacer, cosa de que cuando nosotros leamos el título sepamos ya qué es lo que van a hacer.
Pero está bien, digamos, con el título que se sientan cómodos y cómodas está bien. No es algo que específicamente vamos a trabajar ahora. Nos gustaría más detenernos en las preguntas y los objetivos y cómo han formulado el problema, cómo escribieron en un párrafo el problema y si ese problema está de alguna forma traduciendo un problema más bien no de la realidad, sino un problema científico, digamos, por así decirlo, un problema de investigación, ¿sí? Entonces, queríamos ver, capaz que ustedes ya tienen delineado algunas frases, oraciones, renglones del problema y estaría bueno como trabajar con eso. Por ejemplo, transfemicidio, femicidios son, digamos, un problema de la realidad, pero queríamos, por ejemplo, qué es lo que se va a trabajar de eso y cómo, ¿sí? O sea, en qué va a consistir. En el acceso, por ejemplo, la compañera dijo en el acceso a la justicia en los casos de femicidios y transfemicidios, pero ahí hace falta como hacerle un recorte, ¿sí? Ponerle un contexto, hacerle un recorte temporal, espacial, desde cuándo hasta cuándo, en qué situaciones, qué casos, y eso siempre desde un enfoque, o sea, ¿para qué? ¿Sí? ¿Cuál es la contribución? ¿Sí? ¿Cuál es la contribución que vamos a hacer desde a la ciencia, por así decirlo, de nuestros proyectos o de nuestras propuestas de investigación? ¿Sí? Más que nada yo quisiera centrarme en cómo son los protocolos que se activan, digamos, porque hay muchas cosas que tanto las fuerzas, supónganse en que creo que es a la primera institución que la mujer se dirige, digamos, para hacer denuncias y esas cosas, y sí o sí, por lo general, o sea, generalizando en una gran mayoría, siempre te piden que para hacer una denuncia, no sé, hayan lesiones leves o graves, porque lo que es violencia verbal casi no lo toman, lo que son amenazas y esas cosas. Como que te dicen, sí, vamos a mandar un patrullero, y queda ahí. Después de que, supongo, si hay eh, desaparición de personas, si desaparece una mujer, por lo general las fuerzas no se comparten la información. Si vos fuiste y brindaste información de la víctima a lo que es policía, ellos no le van a compartir a otras, a brigada de investigación y esas cosas. Y los protocolos que se activan no los activan bien porque no saben, no están bien instruidos. Hay un protocolo, no sé bien cómo se llama, pero voy a averiguarlo bien, que sé que es algo de protocolo rojo o algo así, que se activa cuando hay desaparición, mayormente si son menores de edad. Y hay un caso que seguí bastante, el año pasado fue, eh, que no se activó, la chica estuvo perdida durante 8 días y la mamá tuvo que ir a decir, sabían que tenían que activar esto, desde fiscalía no se autorizaban que se salgan a hacer la búsqueda y ese tipo de cosas, digamos, me refiero. Más que nada sería enfocado por ahí. Mónica, ¿y ahí cuál sería como el problema de investigación de tipo jurídico? Porque ahí es lo que está relatando es una cuestión de la realidad, que los protocolos, en el caso de desaparición de personas, funcionan de tal o cual forma, pero ¿cuál sería ahí el problema jurídico de investigación? Acordate que ahí lo que tienes que hacer es como esta transformación. Si vos quieres ver acceso a la justicia, primero que nada, o sea, la idea era un poco leer qué se entiende por acceso a la justicia para que ustedes puedan pensar en esos términos, porque el accionar de las fuerzas de seguridad ante determinados casos puede ser, o cómo se comportan las fuerzas de seguridad ante casos de desapariciones, o cómo se comparte, cómo las fuerzas de seguridad comparten la información en casos de desapariciones, podría ser un problema de investigación
pero le estaría faltando la patita jurídica ahí. Entonces, por ahí capaz que habría que complejizar esta cuestión de los protocolos, pero hay que ahí darle una vuelta de tuerca porque todavía sigue siendo como una problemática de la realidad y una problemática que puede ser abordada tanto desde la sociología, antropología, como, pero necesitamos que sea abordado, que sea un tema jurídico, o sea, que tenga su faceta ahí jurídica del derecho. Ahí tendrías como que seguir trabajándolo. Y has mencionado, yo me he quedado con la última parte de lo que has mencionado de caso de protocolos, de cuando hay desaparición de personas, cómo se comparte la información. La primera parte no la recuerdo bien, pero bueno, ahí es como hay dos temas. Son dos temas grandes a los que hay que, primero que nada, complejizarlo, que sería como darle este matiz jurídico, pensarlo en términos jurídicos y bueno, y definir uno u otro. O quizás hay una cuestión más, o sea, o capaz que vos lo puedes integrar a los dos temas en otro tema, en otro problema de investigación, que bueno, que si puedes hacer, lo haces obviamente, acordate esto de que sea un tema de investigación jurídico, que tenga vinculaciones con el derecho, para poder mirarlo de esa forma está bueno leer los textos, los conceptos que se manejan sobre acceso a la justicia, porque has mencionado acceso a la justicia ahí, pero la relación no está ahí como terminando de cerrar. No sé si tienes algo escrito, si nos quieres compartir algo que tengas escrito. Por ahí hacer la pregunta ayuda también. O sea, pensar esto en las unidades, en la contextualización, ayuda a acotarlo. O no sé, bueno, si alguno de los otros compañeros quiere compartir algo. Sí, yo también iba a decir que iba a traer esto que venimos hablando en otros encuentros, en relación a que generalmente cuando identificamos el problema o el área del problema es muy amplio, y por ahí ir recortando esas áreas o ir seleccionando ayuda, ¿sí? O sea, por un lado, capaz que no le gusta que le digamos Mónica, sino Mariana, más bien, no sé, ahí si es Mónica o Mariana, pero Mariana, ¿o no? Capaz que está bueno lo que trajo Mariana porque está como yendo por esos pasos, digamos. Ya identificó esa área del problema, pero es una gran área y dentro de esa área se puede como recortar, o sea, no nos podemos quedar con todo, o sea, sabemos que las causas o las cuestiones que tienen que ver con el transfemicidio, con el femicidio son muchas, o sea, sabemos que es un problema, digamos, de la realidad bastante complejo y sabemos que tiene bastantes aristas y que incluso si solamente tomamos esta parte del acceso a tribunales o del acceso a la justicia entendido como eso, como acceso a los servicios de justicia, queda como demasiado amplio, ¿sí? Capaz que ir recortando esas cuestiones en base a que sea el objetivo que queremos lograr, ayuda. Y sí, yo creo que en ese sentido también ayuda como despejar, o sea, ¿qué es lo que queremos trabajar con protocolos o queremos trabajar con desapariciones? ¿Sí? O sea, ahí hay como dos temas, como varios temas, entonces está bueno también seleccionar. Lo puse al triángulo invertido porque ayuda como a pensar, ¿sí? Nosotros nos estamos como quedando muy en la parte de arriba y está bueno que hagan este ejercicio de identificar las posibles preguntas, por más amplias y variadas que sean, o sea, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuáles son las causas del femicidio en Tucumán? No sé, por dar un ejemplo, o cuáles son los factores jurídicos, sociales que influyen en las causas de, no sé, estoy diciendo un lugar muy amplio porque estos ejercicios de las primeras preguntas sirven para después quedarse con preguntas más científicas, jurídicas científicas, ¿sí? Que vendría a ser como el segundo paso. Después, no sé, estaría bueno que revisen como este cuadro
e ir haciendo eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotras hemos aportado en la bibliografía, en uno de los documentos que hemos mandado, hemos enviado, tiene que ver como, bueno, como esta relación de la justicia penal y la violencia de género, ¿sí? Y se va como determinando esa área jurídica, es decir, por qué, hasta, si bien no trae la pregunta, pero sí, el área del problema se va como acortando, ¿sí? En ese paper, por ejemplo, que hemos propuesto, que creo que es el de Natalia Gerardi y alguien más, que está ahí en el aula virtual, trabaja con acceso a la justicia, con obstáculos de acceso a la justicia y cómo se relaciona la cuestión penal, ¿sí? El sistema penal, la cuestión delictiva, con la violencia doméstica, por ejemplo, dentro de esta área de violencia, con la violencia doméstica, y cuáles son como las respuestas y cuál es el enfoque, digamos, que aplican ellas para eso. Hacen así como todo este ejercicio. Bueno, ahí Lourdes levantó la mano. Sí, Lourdes. Sí, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo había hecho la consulta con respecto a si podría cambiar de tema o no. Después decidí no cambiarlo porque me gustaba lo que venía haciendo con respecto a lo de violencia de género. Más o menos sí, ya tengo delimitado un problema, la pregunta, los objetivos. Ya vine trabajando sobre eso. Y quería ver eso en específico de si no era muy amplio, tal vez, lo que yo estaba haciendo y si es que debería ser un poquito más específico. Justamente tenía que ver con lo que estaba hablando de la violencia doméstica y demás, porque en específico lo que quería ver es esto de aquellos recursos que pueden ser utilizados por las mujeres y niñas que sufren violencia de género, o sea, estas políticas públicas que están implementadas por el Estado para los casos de violencia de género y si es que han podido ser utilizadas o no, digamos, durante lo que es el confinamiento o lo que ha sido en específico el periodo entre el 20 y el 31 de marzo de 2020, que era como un aislamiento social preventivo obligatorio. Y más que nada en ese momento no, por ejemplo, lo que venía comentando en clases anteriores, muchas se han tenido que ver obligadas a vivir con su agresor y demás, y qué recursos han podido utilizar en ese momento en caso de haber sufrido violencia de género. ¿Y has podido formular una pregunta o unos objetivos como para que podamos... Sí, Ujú. los leo. Sí, sí, léelo. Bien. Sí, que si estás cómoda para leerlos, ¿no? ¿No? Ok. Como pregunta, más o menos habías puesto cuáles fueron las políticas públicas que se mantuvieron para brindar apoyo a quienes sufren violencia de género en el periodo del año 2020 que fue denominado como aislamiento social preventivo y obligatorio. Ajá. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, bueno. ¿Cuáles fueron las políticas públicas que se mantuvieron para brindar apoyo a quienes sufren violencia de género en el periodo del año 2020 que fue denominado aislamiento social preventivo y obligatorio? Ujú. Sí, has utilizado el esquema de Juni, ¿verdad? Sí, iba utilizando, digamos, como para guiarme un poco lo que tiene que tener para poder formularla. Claro. Sí, me parece que como lo has planteado, va muy bien. La parte del contexto capaz que no lo explayaría tanto, lo haría como durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, Listo. Bien. porque después cuando desarrolles el marco teórico, vas a, bueno, eso no para ahora, ¿no? Porque eso no No, tiene claro, pero de ahí cuando ahora. desarrollan marco teórico podría explayarme en lo que es eso, digamos. En lo que es el ASPO y ahí ya queda definido. Entonces la Bien, pregunta ya se basta a sí misma. perfecto. De ahí como objetivos tenía
Comparar el alcance de los recursos que pueden ser utilizados por mujeres y niñas que sufren violencia de género antes y durante el confinamiento. Ujú. Después tenía otros dos, indagar si aquellas mujeres y niñas que sufrían violencia de género al momento de iniciarse el confinamiento disponían de la información necesaria sobre los medios a los cuales podían acudir para denunciar y recibir apoyo. Y el último, identificar el número aproximado de mujeres que sufrieron violencia de género durante el confinamiento que hayan podido hacer uso de esos recursos para denunciar y recibir apoyo. Ujú. Bueno, no recuerdo si habíamos hablado de esto. Hay un objetivo general y hasta el primer objetivo específico que tienen como la finalidad de intercambiar. Bueno, el primer objetivo específico tiene como esta función de que la pregunta de investigación se transforma en objetivo. Bien. Entonces, ahí habría que buscar la forma de hacer que esta pregunta se transforme en el primer objetivo específico. El primer objetivo, listo. Claro, que ahí le falta un poquito para que lo puedas lograr. Después está muy bien este ejercicio, el de utilizar los verbos, el de comparar. Habría que ver en los procesos de investigación como son metódicos, ¿no? Entonces uno va siguiendo pasos. El paso anterior me lleva al siguiente. Entonces habría que ver el orden el orden de los objetivos que acabas de leer. Sí, ¿Cuál me llevaría? respecto a eso, los escribí y lo que necesito ahora, o lo que me estaría faltando, es eso, establecer bien cuál sería el que le sigue y así, digamos, el que le sigue al general y así. Claro, sí. Parece que va muy bien, habría que determinar órdenes, por ahí ajustar esto del primer objetivo específico. Después el general, no me ha quedado claro cuál era el general. ¿Me lo puedes repetir? Sí, yo iba a pedir lo mismo. Bueno, por eso había escrito y de ahí me tenía que determinar realmente cuál era el general y cuál de esos se iba a derivar. En específico, ¿cuál eran digamos, las... Está muy relacionado con lo que es la pregunta de investigación, que cuáles eran esas políticas públicas que se habían podido utilizar durante lo que era el confinamiento, digamos. Sí, eso es lo que yo voy viendo, o sea, vos estás como, la idea es como identificar lo que se usó, digamos, Sí. ¿verdad? O sea, lo que está disponible que se usó. Sí. Ese vendría a ser claro, y el objetivo, había un objetivo que vos habías dicho, comparar el alcance, ¿puede ser? Claro, porque bueno, a ver, una cosa son esas políticas públicas y aquellos recursos que se ponen al alcance de las personas, por ejemplo, que sufren violencia de género. De ahí en más hay que ver cuáles realmente son los que más se usan o en este caso en el confinamiento cuál es el que más se ha usado, digamos. Claro. Ahí capaz no sea la acción de comparar no sea la adecuada. Fíjate en en las sugerencias de verbos, fíjate capaz que sea como identificar cuáles sí, cuáles no, Perfecto. determinar, porque por ahí comparar es para cuando la comparación se utiliza cuando vos tienes dos variables bien definidas. Bien. Entonces, cuando tienes dos variables bien definidas, bien identificadas, puedes realizar la comparación, que es básicamente identificar las similitudes y las diferencias. Y determinar, bueno, en caso de que sea explicativo, determinar por qué se dan esas similitudes y esas diferencias. Y después acordate que para el objetivo general tiene como esta finalidad de englobar toda
o sea, de englobar toda la investigación, que tiene como no es similar, pero acórdate esto. El primer objetivo específico va a reconvertir la pregunta, pero va a tener como la función, el verbo, ese objetivo va a tener la función como de llevarme ahí, a responder esa pregunta. En cambio, el general va a ser como el punto de llegada de esa pregunta. ¿Sí? Es como quedaría específico, general y la pregunta entre medio, como para que hagan esa relación. Bien. Lo que me lleva a esta pregunta y a dónde llego con esa pregunta, sería el general. Perfecto. Porque después creo que el profe Nader les ha explicado como esta cuestión ahí en CONICET, que es el organismo científico, lo que se pide por ahí para los planes es como objetivo general se va a entender cómo esa investigación va a trascender. Pero en realidad el objetivo general, si vamos a un problema de investigación, a una investigación en concreto, va a ser a dónde llegamos con eso, no necesariamente cómo va a trascender esta investigación, ¿sí? Porque eso ya queda para después, ¿no? Una tarea posterior de cómo utilizo yo lo que investigo, si no lo utilizo, si alguien más lo utiliza. Pero bien. me parece que va muy bien. O sea, te daría ejemplos, pero es como la idea no es resolverlo, sino que ustedes puedan utilizar las herramientas que les vamos a Entiendo. que puedan. Claro, por ejemplo, lo que dice Victoria, bueno, nosotros traemos estos ejemplos de la diferencia que hay si una se postula, por ejemplo, a convocatorias como CONICET y cuáles son los requerimientos en base a los objetivos. De hecho, nosotras en la cátedra sí nos hemos preguntado cómo enseñar los objetivos, porque también tiene que ver con toda una proyección o no que se hagan ustedes, digamos, pero sí nos hizo falta decirles cómo son esos objetivos generales, porque, no sé, por ejemplo, en estos, lo que nosotros pedimos desde la cátedra son nada, propuestas concretas y simples sin esos requerimientos estrictos y rigurosos, por ejemplo, de esas convocatorias. Entonces, es suficiente con estos objetivos generales de a dónde quieren llegar a ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es lo que quieren indagar? ¿Qué es lo que quieren descubrir? ¿Qué es lo que quieren? Nada, eso. Entonces, como decía Victoria, quizás estos verbos como más simples, como identificar, como determinar, no sé, identificar cuál ha sido el uso de las políticas vinculadas a durante está bien, digamos. Por ejemplo, un objetivo general CONICET de esa propuesta sería algo así como muy amplísimo, solamente pongo el ejemplo para que ustedes más o menos se lo figuren, sería como contribuir a los estudios de género en el marco de la pandemia, utilizando casos de Tucumán, no sé, una cosa así. Pero es como, hay mucha diferencia. Que ustedes puedan hacer este ejercicio de a dónde quieren llegar con lo que quieren hacer es suficiente. Bueno, ¿alguien más tiene algo como para compartirnos? Y ahí vamos viéndolo. O sea, en el ejercicio de escribir preguntas, de hacer objetivos, en realidad hay que escribirlas, hay que escribir y hay que ir sobre eso trabajando. Es como, porque también ocurre que si o sea, seguimos pensando cómo hacerlo, queda en el aire, vamos olvidando. Por lo general pasa esto de que uno se va olvidando las ideas que se le ha ocurrido ayer o hace rato, entonces si no lo vamos anotando, se diluye. Entonces la mejor forma de hacer preguntas de investigación o hacer objetivos es escribirlas e ir corrigiéndolas de ser necesario, ir repensándolas. Es como se hace a pesar de que no sea nada, de que uno piense que por ahí pensándolo, haciéndolo va a ir surgiendo, no, hay que hacerlo. Por eso era la propuesta esto de que ustedes traigan lo que tenían para que podamos trabajarlo.
Sí, este cuadrito ayuda mucho, porque es como la estructura, el verbo primero, después la variable, las unidades de observación y la contextualización. Después van a ver que un poco más abajo, ahí si ya se han metido con el manual de Juni, les va diciendo posibles verbos que pueden usar de acuerdo, digamos, a la operación intelectual que hagan o, digamos, al tipo de investigación que hagan. Bueno, eso solamente quería traer. No sé, habíamos pensado también en ponerles más ejemplos, pero no sé cómo se sienten, cómo están. Nos gustaría trabajar con lo que ustedes tengan, pero si no es así, también habíamos pensado traerles como un par de ejemplos. Sí. Ahí lo que, si quieren, le podemos presentar un trabajo que hemos hecho en algún momento, donde hay preguntas, donde hay objetivos, y le podemos ir explicándole cómo hemos llegado a esas preguntas, cómo hemos llegado a esos objetivos, si están de acuerdo. Sí, por favor. Bueno, ahí van a ver. Bueno, este es un trabajo que hemos presentado, lo hemos elaborado durante un curso de metodología de la investigación empírica en Derecho, hace un par de años atrás. Y bueno, ahí les cuento. Lo voy a ir bajando. El trabajo se llama Obstáculos en el acceso a la justicia de los pueblos originarios en Tucumán, un abordaje desde los estudios sociolegales. Bueno, ahí en el título van a ver que lo que se trabaja es acceso a la justicia. Nuestro objeto sujeto, nuestro interlocutor serían los pueblos originarios. Lo hemos contextualizado en Tucumán, y la otra oración de un abordaje de los estudios sociojurídicos define el marco teórico que hemos utilizado para hacerlo. Bueno, aquí está planteado el problema de investigación, donde contamos que a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a la justicia. Planteamos esta discordancia entre las normas jurídicas y la realidad, o sea que que existen normas jurídicas que en la realidad no se aplican. O sea, porque ahí también lo que planteamos es que hay relaciones asimétricas de poder, y planteamos que hay un concepto amplio de acceso a la justicia. El acceso a la justicia no solo implica el acceso a tribunales, sino que hay instancias, un acceso a la justicia en sentido formal, un acceso a la justicia en sentido material, que el sentido material incluiría como todas las cuestiones socioeconómicas, culturales, que hacen que alguien pueda llegar a acceder a un derecho. En sentido legal va a ser acceder a algún tipo de tribunal, no necesariamente a un tribunal, no necesariamente una instancia judicial, sino también instancias administrativas. Y un sentido simbólico que tiene que ver con las construcciones en torno a la historia de los pueblos
pueblos indígenas en general, y en el NOA y en Tucumán en particular. Bueno, aquí lo que hacemos es como tomar parte de lo que son los estudios sociojurídicos, que son estas concepciones amplias. Tomamos un concepto de acceso a la justicia, que es uno que nos brinda el PNUD, que en su momento entendíamos que era un concepto que amplio, que incluía lo que entendíamos por acceso a la justicia. Hemos hecho un diálogo entre normativa, después estas cuestiones que traía el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y de concepciones sociojurídicas también. Después lo que hemos hecho ha sido, va al revés. Primero hemos puesto los objetivos y después hemos puesto la pregunta. ¿Cuál? Ahí está. Ahí. Sí, ahí está. Bien, bueno, ahora les muestro. Nosotros hemos puesto primero los objetivos y después la pregunta. La pregunta, cumpliendo con estas condiciones que deben tener, era cuáles son los obstáculos formales y materiales. Y ahí en el trabajo nosotros decimos, vamos a ver obstáculos formales y materiales, no vamos a ver obstáculos de orden simbólico. Vamos a ver solo esto, pero sin embargo en la conceptualización hemos trabajado. ¿Cuáles son los obstáculos formales y materiales? O sea, los vinculados estrictamente al acceso a tribunales y los vinculados al acceso a la justicia, que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas, culturales y demás. Para el acceso a la justicia, entendiendo el acceso a la justicia en sentido amplio, que enfrentan los pueblos originarios de Tucumán. Ahí ya tomamos nuestra variable, que serían los pueblos originarios, lo contextualizamos en Tucumán, y ahí decimos, ¿cuándo se judicializa una situación de vulneración de derechos territoriales? O sea, cuando decimos eso lo estamos súper achicando, porque lo que estamos diciendo es, solo vamos a tomar los casos que se judicializan, o sea, que llegan a la instancia judicial, porque bueno, ahí la decisión ha obedecido a que nosotros podíamos acceder a ciertos casos judiciales, a los expedientes judiciales de ciertos casos, entonces podíamos trabajar con eso. Y donde se judicializa una situación de vulneración a sus derechos territoriales, ahí lo hemos achicado también, o sea, ahí vamos a ver cuestiones de derechos territoriales, que igual cuando hablamos de pueblos originarios, los derechos territoriales es una concepción amplia, entonces se ven varias cuestiones, pero por ejemplo, a ver, podemos ver no necesaria, hay casos que tienen que ver con miembros particulares que tienen ciertos conflictos con otros que no tienen que ver con el territorio, o sea, son conflictos judiciales de otro tipo, eso no se veía. Desde el año 2008, ahí hemos determinado un tiempo, que es desde el año 2008 en adelante, que creo que esto ha sido en 2016, así que era 2008 hasta 2016, los casos a los cuales podíamos acceder, los expedientes. Que también la decisión ha obedecido de que nosotros formamos parte del equipo de derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Derechos Humanos Andes, y desde Andes se litigaba causas de comunidades indígenas, entonces ahí es cuando hemos podido acceder a esos expedientes, que bueno, que a ver, también tengan en cuenta esto, uno decide qué va a investigar en función de la accesibilidad, qué puedo acceder, si puedo acceder o no, por ahí cuestiones más vinculadas a que siempre escuchamos que por ahí los que estudian la judicialización de la política tienen como ciertos obstáculos porque básicamente la justicia, los operadores judiciales, o sea, son como, no son de fácil acceso para entrevistarlos, los expedientes tienen ciertas, bueno, en los casos de expedientes de familia no se los puede ver, como si sabrán esto por una cuestión de privacidad. Bueno, esa era nuestra pregunta. Si ustedes la ven, cumple con estos requisitos que se plantean en Juni.
le hemos ido achicando muchísimo. O sea, hemos ido pensando en esto, en qué se podía, cuándo, cómo. Y después, bueno, le mostramos los objetivos. Aquí hemos hecho 3 objetivos generales y ¿cuántos específicos? Bueno, 3 son. Bueno, en los generales puede ser uno, o pueden ser, bueno, todos. Por lo general, lo más aconsejable es que sea uno. Pero bueno, aquí hemos trabajado con 3 nosotros. Uno de los generales era identificar y explicar. Ahí ven cómo ponemos en práctica esto de la utilización de verbos. Cuáles son las acciones u omisiones del Poder Judicial de Tucumán que obstaculizan o impiden el cumplimiento efectivo del derecho de los pueblos originarios en la provincia. ¿Por qué vemos el Poder Judicial? Porque en la pregunta, o sea, ¿por qué vemos las acciones o omisiones del Poder Judicial? Porque en la pregunta hemos dicho que íbamos a ver casos judicializados y íbamos a ver obstáculos. Después, en el acceso a la justicia. Después este es como un objetivo general con estos fines como de trascender a la investigación, que es como aportar elementos empíricos para la reflexión, debate y visibilización de la situación real de las comunidades indígenas de Tucumán a la hora de acceder a los servicios jurídicos, especialmente en casos de vulneración a sus derechos al territorio consagrado constitucionalmente. Y después, bueno, también viene en esta línea como de trascender, aportar un mapeo de la situación real de comunidades indígenas de la provincia en cuanto a sus necesidades jurídicas insatisfechas, como herramienta para la incidencia en políticas públicas adecuadas a la protección de sus derechos, como que brindar instrumentos, elementos para visibilizar la situación y tratar de utilizar ese conocimiento obtenido para cambiar cierta realidad en esa línea. Como decía Belén hace rato, con su ejemplo de generar conocimiento en el campo de los estudios de género para incidir en políticas públicas en caso de mujeres indígenas, por ejemplo. Después los específicos, bueno, los específicos nosotros aquí hemos puesto elaborar herramientas de análisis del accionar del Poder Judicial de Tucumán, construir una base de datos con la información recabada y analizar la jurisprudencia emanada de los órganos judiciales. Por ahí esta práctica que tenemos ahora de convertir la primera pregunta en el primer objetivo específico, aquí no lo hemos hecho, pero bueno, esto también forma parte del aprendizaje. Con el tiempo hemos ido aprendiendo esas técnicas específicas. Aquí estos objetivos específicos tienen más como esta finalidad de ser como las acciones que vamos a hacer durante el proceso de investigación. ¿Sí? Bueno, no sé si Bel quieres agregar algo, si tienen alguna pregunta. No, sí, hemos traído este ejemplo, pero no es, digamos, el más actualizado que tenemos con Victoria, pero queríamos traer algún ejemplo, sobre todo para la pregunta. Nosotras también hemos hecho como este proceso de aprendizaje y de adquirir herramientas para ir dedicándonos cada vez más a la investigación, pero es un ejercicio, digamos, lo que dijo Victoria. Si ustedes, a nosotras nos sirve mucho ir escribiendo lo que vamos pensando, porque estamos muy acostumbrados digamos, a como quedarnos muy en el plano de las ideas. Entonces está bueno el ejercicio de ir escribiendo, utilizando un poco estas herramientas y estas estructuras. Así que lo que hagan es válido como ejercicio, siempre. No, me parece que no quería aportar nada más. Estamos viendo como muchos ejemplos vinculados a acceso a la justicia, pero sí podemos hacer también el ejercicio de pensarlos en los otros temas. ¿Sí? Por ejemplo, el acceso al derecho a la alimentación en contextos rurales.
¿sí? O sea, se puede como ir utilizando, haciendo ese ejercicio también de eso. O el primer tema que era pluralismo jurídico y derechos humanos, ¿sí? O sea, así que, no sé, esperamos que les sirva para el tema que hayan elegido, o el acceso a vivienda y COVID, ¿sí? Ahí nosotros, por ejemplo, en ese tema, ya le hemos dado como un tema muy específico, ¿sí? O sea, que está determinado contextualmente, ¿sí? Así que ahí necesariamente está este contexto, digamos. Ahí es como un poco más rápido, si se quiere, hacer este ejercicio de contextualizarlo, ¿sí? De hacer estos recortes que hemos ido haciendo con Victoria hasta llegar a esta cuestión específica, ¿sí? Eh, Así que no sé si quieren decir algo más. Bueno, vamos a mostrar así como un último ejemplo y ya podemos ir cerrando si es que no tienen alguna duda. Con Victoria nos dedicamos mucho a investigar todo lo relacionado a comunidades indígenas, así que los ejemplos que tenemos a mano por ahora son esos, pero sí podemos buscar más, ¿sí? Así que quedamos también pendientes a la demanda de ustedes. Ahí estamos buscando un ejemplo más. Lo que va a mostrar Vicky ya es como la propuesta que presentó a CONICET. Entonces está como, si se quiere, mucho más elaborada. Pero era para que veamos sobre todo la pregunta más que otras cosas. Y no la pregunta, sino los objetivos. Los objetivos, porque en realidad en los requisitos para presentar planes o propuestas en CONICET no nos exigen la pregunta, sí, digamos el problema, pero no específicamente la pregunta de investigación, pero lo que va a mostrar va a ser los objetivos como para poder visualizar eh, cuál es el problema y la pregunta.
con... Bueno, ahí esta es la propuesta que he presentado en el 2019 en CONICET. Ahí. Yo lo que he hecho ha sido el ejercicio de transformar la pregunta en primer objetivo específico. Como verán, primero que nada, el objetivo general van a ver que es un objetivo que busca trascender la investigación, o sea, como a dónde, qué voy a lograr, no a dónde voy a llegar con lo que voy a investigar, ¿sí? Acuérdense de eso. Y después el objetivo específico, el primer objetivo es una pregunta de investigación transformada en objetivo. La pregunta era, ¿cuáles son los factores que inciden en la configuración de agendas de mujeres de comunidades indígenas y campesinas en la provincia de Santiago del Estero y Tucumán? En este caso, van a ver que no tiene una delimitación temporal, porque, bueno, esta investigación se plantea como a desarrollarse en el presente, entonces no va a buscar como en el momento que se esté desarrollando básicamente, entonces no busca como contextualizar temporalmente, por eso no lleva el tiempo. Hay muchas investigaciones que necesitan contextualizar temporalmente, entonces lo llevan. Pero verán, y después a esa pregunta de cuáles son los factores que configuran la agenda de mujeres indígenas y campesinas, lo he transformado y he utilizado 3 verbos que se puede hacer. Por ahí lo mejor es siempre utilizar 1 o 2, pero bueno, me parecía que era necesario en su momento utilizar 3 verbos porque explicaban mejor el objetivo. Entonces, uno era analizar. ¿Por qué? Porque iba a analizar esta cuestión de la existencia o no de agendas y cuáles eran los factores que explicaban la existencia de esas agendas. Después iba a describirlas. La idea era describir esto, contar si hay agendas, qué forma parte de esas agendas y la relación entre esos factores y la configuración de esas agendas lo iba a lograr a través de explicar qué incidencia tenían los factores en la configuración de las agendas. Después, el segundo objetivo específico era describir principales posicionamientos y debates explícitos e implícitos que surgen del colectivo de mujeres de las comunidades indígenas y campesinas analizadas. Entendía, lo he colocado así porque entendía que lo primero era describir cuáles son, qué debates existen en las comunidades, en las mujeres indígenas y campesinas y cómo se plasman, en qué posicionamiento se plasman esos debates. El otro era esto, una vez que haya hecho todo eso, la idea era esto, comparar los rasgos de una agenda con otra, de la agenda de mujeres indígenas y de mujeres campesinas, y después hacer una segunda comparación con una agenda de mujeres urbanas. Pero esto iba a poder lograrse si cumplía con el primer objetivo, ¿sí? Con el primer y segundo objetivo. Después, la otra era identificar y describir los factores sociodemográficos, económicos, culturales o legales que contribuyen a la construcción de esas agendas. Dentro de esas comparaciones, era necesario identificar y describir estos factores de orden económico, culturales, que después, bueno, les cuento un poquito, esta propuesta se ha ido reconfigurando ahora, la idea es ver factores legales, o sea, y eso le da la calidad de una investigación jurídica.
¿sí? Y bueno, en estas propuestas, por lo general, el problema está como medio diseminado entre lo que son los antecedentes, que los antecedentes van a ser, va a ser el estado del arte mezclado con marco teórico. Esas características tienen esta propuesta. Y después, a ver si les puedo mostrar algo más. Puedo hacer, esto es un montón porque es un montón de bibliografías revisadas y reelaboradas. Van a haber muchas citas porque son muchos los textos que se citan, porque uno tiene que tener como un conocimiento más o menos del estado de la cuestión, que se está discutiendo en estos momentos en el caso de mujeres indígenas y campesinas y agenda de derechos. Bueno, no, después de la propuesta no hay mucho más que sirva, porque bueno, a ver, si ustedes después se quieren dedicar a lo que es la investigación, van a ver que están estas como consideraciones o planes o proyectos para determinadas convocatorias que tienen que reunir determinadas características, que por ejemplo el problema, pregunta y objetivo nunca faltan como exigencia, pero después van cambiando. Por ejemplo, en CONICET te piden antecedentes, te piden una tabla de cómo vas a desarrollar esas actividades durante los 5 años, pero bueno, eso es otra cosa, eso va a ir variando de acuerdo a las exigencias. Pero, bueno, estas cuestiones básicas, problemas, preguntas, objetivos siempre están y son las que nosotros le estamos pidiendo ahí en el trabajo ahora en el trabajo de la unidad 3. No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo. Si les cuento esta propuesta así como está, a 2 años de que la he presentado, está totalmente, está la idea general, pero reconfigurada porque se ha ido revisando nueva bibliografía, se ha ido revisando la utilización de los verbos en los objetivos. De hecho, tengo otros objetivos específicos. El primero sigue bien, sigue tal cual. Los otros se han ido reconfigurando porque he entendido que hay como que hay que seguir otro caminito para poder llegar ahí. Y bueno, y esto del objetivo general, yo decía que en esta propuesta tiene como esta función de trascender, pero es por una cuestión también de política científica, o sea, ¿qué voy a lograr con eso? Pero que no tiene que ver estrictamente con el objetivo general que se busca en los procesos de investigación, que es qué voy a lograr con esta investigación en concreto, a dónde voy a llegar. No sé si tienen alguna duda, si les ha servido, esperamos que sí. Esperamos. Bueno, después otra cosa que también puede ayudar a la pregunta que no encontraba ahí en las páginas del manual de Juni es, si bien ahora en estas unidades que estamos cursando, esta unidad creo que ya es la 5, bueno, en estas unidades estamos viendo como los tipos de investigación recién, ¿sí? Ahí van a ver que cuando en la parte del capítulo que Juni habla del problema y después de la pregunta, la última parte hace como esta relación de la pregunta con el tipo de investigación que queremos lograr. Y ahí da unos ejemplos y esos ejemplos también sirven como para hacer este ejercicio de pensar que no solo qué verbos usar, o sea, no los verbos, sino cómo formular esas preguntas, ¿sí? A ver, capaz que le puedo compartir esto rápidamente y ya cerramos. Pero bueno, cuando habla de esta relación del problema con los tipos de investigación, ¿sí? Van a ver que ahí trae como algunos ejemplos. Si la investigación, por ejemplo, va a ser descriptiva, ¿cómo puede ser esa búsqueda y esa formulación de las preguntas, ¿sí? Trae el ejemplo de esto de correlacional y de explicativa. Generalmente lo que hacemos en ciencias sociales usamos mucho este tipo de investigación explicativa. Ahí van a ver en la clase de Gabriel Pereira, creo, cuando hablaba de los tipos de investigación, ¿sí? O sea, es o descriptiva o explicativa o las dos. Entonces ahí trae algunos ejemplos de cómo pueden
formular esas preguntas, ¿sí? O sea, ¿cómo influye A sobre B? ¿Cuál es el efecto de A sobre B? ¿Cuál es la magnitud del cambio en una unidad de B por el cambio producido en una unidad de A? Eso también como ayuda como a despejar un poco la pregunta. Bueno, esperamos que le haya servido todas estas cuestiones y les dejamos y vamos a estar viendo sus trabajos prácticos después del domingo. Y vamos a continuar, ya vamos a ver de continuar con la tutoría el martes que viene. Ahí vemos si avanzamos. A la tutoría ya la hacemos en función ya de estas unidades que están en curso, que es la unidad 4 y la unidad 5. Por ahí capaz que hablemos más de estos tipos de investigación y los que estamos desarrollando ahí. Bueno, nos vemos y les deseamos suerte. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias, profesora. Hasta el martes.